Germán Valls, bienvenido. Un gusto que estés acá. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Vos sos un productor agropecuario. Estás ahí en la tierra. Así es, ¿Cuáles son- vivo en el campo. ¿Dónde vivís? Vivo en América, en un campo cerca de América, provincia de Buenos Aires, partido de Rivadavia. Queda a 520 kilómetros al oeste de aquí, a 30 kilómetros del límite con la provincia de La Pampa. Hace 40 años que vivo en la zona, viví 10 años en el campo, después viví en el pueblo durante 25 o 30 años, la educación de los chicos y demás, y ahora desde la pandemia que vivo nuevamente en el campo. ¿Y cuáles son las preocupaciones de alguien que vive en el campo y trabaja en el campo? Bueno, Las principales. nosotros, los productores agropecuarios, el 99% de los productores agropecuarios somos pyme. A mí me pueden ver como un estanciero o como una pyme. Soy una pyme con todo lo bueno y lo malo que tiene una pyme, ¿no? Entonces las preocupaciones son año a año, tenemos varias preocupaciones. Uno es el clima, es un gran socio nuestro, y la presión impositiva es otro de los grandes socios nuestros, ¿no? Además del conocimiento, la tecnología, la producción. El campo hoy es muy dinámico, es muy tecnológico, hemos apostado mucho a la conservación, a muchas herramientas que nos permiten ser más sustentables. ¿Qué pasa con el clima? Y el clima... ¿Está raro o no? El clima está más raro que lo que era. Pero bueno, hay herramientas también que nos ha permitido la tecnología para poder paliarlo más, ¿no? Por ejemplo, la siembra directa, todo lo que es investigación y desarrollo en híbridos, en semillas, en genética, en control de malezas y control de insectos, de plagas, digamos. Hay un montón de cosas que nos permiten atenuar los efectos del clima. Cuando vos hablaste de la siembra directa, etcétera. Muchísima gente, aunque te parezca mentira, a vos que estás en no sabe de qué estás hablando. La siembra directa es una herramienta... ¿Cuál fue la novedad de la siembra directa? Que no se trabajó más el suelo para poder sembrar. O sea, antes había que dar vuelta el suelo con arados para matar todas las malezas, para matar todo lo que uno no quería que crezca y poder sembrar los cultivos, el trigo y demás, y de esa forma poder tener cultivos que produzcan lo que uno quería. Con la siembra directa se logra no tocar más el suelo, con lo cual es una herramienta de conservación muy importante para el suelo. No hay erosión eólica, que es cuando el viento hace volar la tierra del suelo, o erosión hídrica, cuando las grandes lluvias arrastran suelo. Esas dos erosiones se separaron muchísimo con la siembra directa. Al no tocar el suelo y al quedar el suelo cubierto, esas dos erosiones se minimizan. ¿Por qué razón eso es un alivio para el cambio climático? Eso es una... Vos decías, es un paliativo. Es un paliativo porque, por ejemplo, para la sequía, al no tocar el suelo se junta más cantidad de agua, se almacena el agua. El agua es como una esponja que guarda agua. El suelo es una esponja que guarda agua. Si yo lo doy vuelta, lo aireo y pierdo agua, y los cultivos se basan en agua y sol. La maravilla de la agricultura es esa, poder hacer que con el sol y el agua se genere biomasa, que es la que permite la vida en el planeta, ¿no? Ahora vos decías, un socio nuestro es el clima y otro socio es el fisco. Y ahí hay todo un problema. Es un problema tremendo para el país. Tenemos un amigo nosotros que es Juan Julianelli, que está muy metido en este tema, que siempre me dice, mirá, no prestes tanta atención al tipo de cambio. A nosotros nuestra mochila son las retenciones. Exactamente. Y ¿Por qué? Yo lo quiero sacar de la personalización de los productores. El problema de las retenciones es para el país. ¿Por qué? Vos hablaste hoy de la falta de dólares. El sector agropecuario exporta 40.000 millones de dólares. Y hoy Argentina podría exportar el doble. Si miramos, porque hoy, gracias a Dios, o lamentablemente, tenemos la experiencia de 25 años de retenciones en el país. Las implantó Duhalde en el 2002 con la crisis que vos nombraste también. Entonces, hoy podemos compararnos con otros países que no han tenido retenciones. Entonces, nosotros partimos en el 2000
Argentina y Nueva Zelanda producían la misma cantidad de leche. Hoy Nueva Zelanda produce el doble y Argentina produce un 10% más de lo que producía en ese momento. Cuando el consumo y la producción de leche en el mundo subió un 50%. Argentina solamente el 10%, Nueva Zelanda aprovechó y produce el doble. Nueva Zelanda exporta por 13.000 millones de dólares leche y nosotros por 1.500. Son una vaca muerta, digamos. La lechería solo, que además la cadena de la leche produce 188.000 puestos de trabajo. Para compararlo, la industria automotriz produce 100.000. Pero además, como dije, somos pyme y estamos repartidos en todo el país. O sea que hay, en el país hay 2.000 municipalidades, más de 2.000 municipalidades. Todas tienen en alguna forma algo o 100% viven del sector agropecuario. Y tenemos más ejemplos. La soja. Nosotros, en el 2000, Brasil produció un 10% más de soja que Argentina. Argentina hace 15 años que está estancada la producción de soja en el país, alrededor de entre 40 y 50 millones de toneladas. Brasil, que en ese momento producía un 10% más, hoy produce casi 4 veces exporta 4 veces más soja que Argentina. ¿Qué significó para la Argentina que Brasil se convierta en una potencia agropecuaria? Es un competidor que nosotros podríamos competir perfectamente y que no lo hacemos por esto que hablamos. Si Argentina hubiera tenido las mismas políticas agropecuarias que Uruguay, que Brasil de Lula, que Paraguay, que Bolivia de Evo Morales, hoy Argentina podría ser parecido a lo que produce Brasil. Te voy a dar un dato. ¿Vos decir que no es una cuestión de izquierda o de derecha? No, es de sentido común. Y es no entender que las retenciones son un freno al desarrollo del país y no de un sector. Porque es un sector que hoy, vuelvo a decir, podría estar exportando 40.000 millones de dólares más, todos los años. Hace 10 años. Es mucha plata. No faltarían tantos dólares como vos dijiste. Y eso está demostrado por nuestros vecinos, empíricamente está demostrado. Te voy a dar un dato. El sector agropecuario de Brasil hoy, que en el 2000 era parecido al argentino, es igual a todo el PBI argentino. A todo el PBI argentino. A todas las fábricas, a todos los comercios, a todo. El apoyo, hay otro dato del BID muy interesante, que el apoyo estatal o el apoyo público, todos los países de América tienen apoyo público del Estado. O sea, vos lo que estás diciendo es, no solamente competimos contra productores o contra países, productores de países que no tienen retenciones, sino que competimos contra productores que son subsidiados. Que tienen apoyo del Estado. De una u otra manera. Por ejemplo, Brasil tiene el 0,4% del PBI de apoyo a la producción agropecuaria, de su PBI, que es mucho más grande que nosotros. Estados Unidos tiene el 0,5% del PBI de Estados Unidos. Argentina tiene el 1,9% en contra. Es el único país de América que tiene desapoyo, digamos, ¿no? Ahora, sí. Ahora, la pregunta que yo te haría es, ¿le planteas esto a cualquier gobierno? Inclusive a gobiernos que vienen con la bandera de eliminar las retenciones o reducirlas significativamente, y cuando vas a la escena concreta te van a decir, es indispensable que tengamos retenciones porque si no tendríamos un déficit fiscal que hace saltar cualquier programa por el aire. A ver. ¿Y ustedes qué, ante eso? Yo digo dos cosas. Primero, uno tiene que invertir para producir, ¿no? En todos los ámbitos de la vida es así, ¿no? Entonces uno tiene que dejar de ganar algo para ganar más después. Segundo, este gobierno casualmente demostró con el plan de estabilización que hizo que todo el mundo decía que no se podía hacer y lo hizo y bajó la inflación, cuando nadie lo preveía que se podía hacer así. Sacar las retenciones se puede, es una decisión política. Y es una decisión política que hay que estar convencido de que se puede hacer. Y se puede. Habrá que hacerlo quizás no de un golpe, quizás, pero no hay duda que el costo-beneficio para el país es altísimo. El entramado social, la cadena del interior. Yo vivo, como te digo, hace 40 años en una localidad de América que tiene 12.000 habitantes. Y veo las oportunidades que hay. Veo lo que podría ser el oeste de la provincia de Buenos Aires. Contalo un poco.
es terrible lo que podríamos ¿Cómo te hacer. imaginás ese mundo si se produjeran los Bueno, cambios lo primero vos que me estás imagino es alentando? mayor desarrollo económico, mayor empleabilidad, mejores sueldos. Hay una pregunta que yo siempre hago que es, ¿quién gana más en la Argentina, un ingeniero agrónomo o un ingeniero en informática? No hay una respuesta, pero la mayoría de la gente cree que es un ingeniero en informática y probablemente los datos digan eso. Y la segunda pregunta es, ¿quién genera más valor en la Argentina? ¿Un ingeniero agrónomo o un ingeniero en informática? ¿Y qué pasaría si el ingeniero en informática tiene 33% de retenciones y el ingeniero agrónomo no? Porque el tema es que, vuelvo a decir, muchas veces se habla del productor y el árbol tapa el bosque. A ver, explícalo bien eso. Vos lo que estás diciendo es que deteriora a todo el entramado. Toda la cadena. Mis empleados ganan menos que los de la industria automotriz. ¿Por qué? Porque yo dejo de recibir, las empresas agropecuarias, no el productor, las empresas agropecuarias dejan de recibir un 30% de lo que facturan. Vos pensá cualquier empresa que deje de recibir el 30% de lo que factura, ¿cómo hace para pagar sus sueldos? Y un dato importantísimo que te quiero decir es, hay un estudio de CREA, la Asociación de los Grupos CREA, que yo tuve el honor de presidir en el año 2005 a 2007, un estudio del 2013 que pronosticaba con una situación sin retenciones o favorable para el sector, qué podía pasar a 10 años. En 10 años, en la Argentina, podría haber entre 20 y 30 millones de hectáreas más productivas. Escuchá la dimensión, ¿no? Que es lo que yo digo que podría ser el doble de producción. Provincias como Formosa o como el Chaco podrían tener entre 2 y 4 millones de hectáreas agrícolas. Eso significa un ingreso para... ¿Hay agua para todo eso o tenés que pensar un plan de agua? No, no hay agua para eso. El agua es sin riego y sin desmontes. Con la ley de desmontes actual, entonces vos tenés entre 2 y 4 millones de hectáreas más en provincias como Formosa, que sería que puedan ingresar entre 2.000 y 4.000 millones de dólares por año al entramado productivo de la provincia. Pero eso es pobres, vos decís. en provincias pobres las hace viables. Y eso es consecuencia de las retenciones. Vos ves Google Earth, Google Map, te posicionás, ves Formosa y ves Paraguay. Ves Paraguay productivamente, Formosa no. Lo podés ver en Corrientes también, comparando contra Brasil. Entonces, nosotros como sociedad, la Argentina como sociedad, decidió sembrar el 50% de la superficie. Ahora te hago esta pregunta, dos preguntas. Después volvemos a esto que acabas de decir. Pero me interesa algo que tiene que ver con la macroeconomía. Ahora el gobierno puso una especie de zanahoria y podría volver a las retenciones anteriores, digamos, reponerlas a partir del 30 de junio. Sí. ¿Qué pensás que va a pasar? Bueno, yo quiero decir dos cosas. Primero, ¿Vos crees que eso fue parte de una política agropecuaria o solamente una política cambiaria para que el campo entregue dólares por miedo a que vuelvan las retenciones? yo digo, el gobierno ha hecho muchas cosas buenas. Casualmente lo que vos decís a nosotros también nos afecta. O sea, parar la inflación, que no haya brecha, es muy positivo para el sector agropecuario. Ha sacado un montón de regulaciones, ha sacado las retenciones a economías regionales, ha sacado las retenciones a la lechería, ha sacado la retención a alguna categoría de vaca. Hay cosas que todavía son insólitas. Hay retenciones a los novillos, hay retenciones al semen y a los embriones. O sea, a la ingeniería genética, al desarrollo tecnológico, todavía hay retenciones, 4%, que encima no recaudan nada, es muy poco el monto, pero frenan una industria que podría ser muy buena. En cuanto a lo que vos decís, me parece que son mensajes muy buenos la baja de retenciones, opacados por el plazo. Hay que entender cómo funcionamos los productores agropecuarios. ¿Cómo funcionan? Y los productores agropecuarios, como vos decís, la gente quiere pasar las elecciones con dólares. Nosotros el que se ha sobrevivido como productor agropecuario en el país, porque se han perdido muchos, es porque ha sabido manejarse. Y los productores agropecuarios en general nos sabemos manejar con nuestros granos. Nos cubrimos con nuestros granos, porque mucho en el campo es en valor grano, digamos, ¿no? Entonces, vamos vendiendo en función de las necesidades. No especulamos, o sea, yo cosecho una vez al año y tengo que vivir hasta el año que viene. Sí especulo, digamos, pero no para hacer mal al gobierno. Voy vendiendo, primero, a la cosecha vendemos mucho, porque tenemos muchos gastos de cosecha, muchos gastos en ese momento. El flete a mí me lleva
otra cosa importante. El flete a mí me lleva el 12% de lo que yo produzco de soja, del precio de la soja, se me va en flete a Rosario. ¿Qué reflexión te merece o qué pasa por tu cabeza cuando dicen suspendemos la obra pública? No, bueno, en relación con esto, con el para transporte. nosotros es muy importante porque toda la producción nos encarece la logística, digamos, ¿no? Y terminamos cobrando menos, que eso es un problema que existe en la Argentina. Si paran la obra pública se intensifica el problema, ¿no? O sea, otros países competidores, los productores tienen ventajas desde ese lugar también, digamos, ¿no? Hoy yo, digamos, para ir a mi campo, que estoy muy cerca del pueblo, 15 kilómetros, es muy cerca, pero tengo camino de tierra, digamos, los días de lluvia es un problema. No solamente para mí, que tengo la posibilidad de tener una camioneta 4x4, digamos, para los días, sino mi personal, que no tiene una camioneta 4x4, o se la proveemos nosotros, digamos, pero para el que quiere vivir en el campo es una problemática muy grande, digamos, ¿no? Vos dijiste una frase muy interesante por lo general: la sociedad argentina decidió sembrar la mitad de lo que podría sembrar y por lo tanto obtener la mitad de la riqueza que podría obtener. Si yo miro Brasil, en Brasil hay una experiencia ligada a este sector que es la creación, casi te diría, de un partido político, de una bancada agropecuaria muy poderosa, con la que ha pactado Bolsonaro y con la que pacta Lula. Digamos, tiene una relación muy amigable el gobierno de Lula, a pesar de que gente, yo diría, más bien de centro-derecha. ¿Cuál es el nivel de politización en ese sentido que tiene el sector agropecuario en la Argentina? O dicho de otra manera, ¿vos crees que si existiera un mayor grado de politización se podrían revertir algunas cosas de las que estás planteando o no tiene nada que ver? No, sí, totalmente tiene que ver. ¿Y por qué no sucede? Hay una organización que se llama Barbechando que está trabajando mucho en ese sentido. Es más, hicieron un congreso con diputados brasileros y diputados argentinos. Mira, pasan dos cosas. En Brasil, los productores agropecuarios están vistos como que son pobres y son mucho más ricos que los argentinos. Hay productores que siembran millones de hectáreas, digamos, literalmente, digamos, ¿no? Que andan en avión, digamos, pero la percepción de la sociedad es que son pobres. Y en la Argentina es a la inversa. La percepción por eso yo usé la palabra estanciero, o podría usar oligarca terrateniente, que es peor todavía, ¿no? Yo digo, yo cuando van a mi campo y así más mano a mano, digo, yo soy el oligarca terrateniente acá, o pyme, como ustedes me quieran ver. Soy la pyme del interior, soy la pyme de mi pueblo, digamos, ¿no? Entonces, la percepción de la sociedad es distinta en los dos casos. Y al tener uno de los problemas que tenemos nosotros, Carlos, es que somos 200.000 productores, de los cuales 70.000 somos productores de carne, leche, las producciones, trigo, maíz, soja. 70.000. Entonces, no tenemos capacidad de lobby, porque sería mucho más fácil si fuéramos como las petroleras, que son 5 o 7, o las automotrices, que son 7 u 8. Es mucho más fácil en una mesa ponernos de acuerdo entre 7 que entre 70.000. Porque además la problemática es muy distinta. Cuando hablamos del agro, hablamos de producciones distintas, de climas distintos. No es lo mismo no a todo el mundo le va igual. No es lo mismo tener un campo en la zona núcleo, no es lo mismo tener un campo en América, no es lo mismo tener un campo a 200 kilómetros de América. Ahora te hago la última pregunta. Perdón, sí. Donde se han invisibilizado productores. O sea, hay muchos productores que no son productores porque las retenciones no lo dejan hacer. Bueno, lo que vos dijiste es que lo que ha pasado, le va mal, porque ¿no? lo que pasó fue, a partir de fin del siglo pasado y principio de este, el mundo, el sudeste asiático creció en forma y mejoró la calidad de vida, con lo cual los comen más, necesitan más alimentos. A partir de esa época, Asia compra alimentos y América los provee. América, básicamente Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia ayudan. Pero eso ha hecho que hayan tenido que subir los precios mucho. La soja valía $150 en la década del 90, hoy vale 400, llegó a 600, ¿no? Estoy hablando a nivel internacional, no en la Argentina, sí, que tenemos la retención. Entonces, ¿eso por qué sube? Para habilitar zonas menos eficientes. Entonces, habilita el Mato Grosso en Brasil, que es mucho menos eficiente que la zona núcleo argentina. Nosotros
en vez de agrandar el país, que decimos, pongámosle retenciones, lo volvemos a achicar. Es muy sencillo. Y quedan afuera las provincias más pobres, donde se necesita empleo, donde se necesita trabajo, y para el país queda afuera poder exportar más y tener más dólares. Germán, muchísimas gracias. Yo creo que los que nos miraron, los que te vieron, deben haber quedado interesados no solo por los conceptos, sino también por el entusiasmo. Así que gracias. Muchísimas gracias a vos, Carlos. Vamos a un corte y vamos a...